Hola, buenas tardes. Vamos a continuar. A continuación, el doctor Pablo Agustín Marcos, del Ateneo Entrerriano de Estudios de Derecho Procesal, va a presentar su microcharla, Nulidades y Notificaciones en su nuevo y especial contexto. El doctor Marcos es empleado en el Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos, es abogado y mediador y es especialista en Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario. Y especializando en Derecho Procesal Civil. Bueno, creo que tengo un triple desafío en este momento. Uno es superar en gracia las charlas precedentes, que estuvieron bastante divertidas. El segundo es plantearles un tema que para muchos, creo que para la mayoría será novedoso, tanto como para nosotros, y para otros, sobre todo para los bonaerenses, bueno, ya tienen un poco de río transcurrido bajo sus pies. Y el tercero es superar este momento, la famosa siestita, que para todos los del interior es complicado, así que bueno, traten de acompañarme. Hoy vengo a hablarles de un cambio, no tanto un cambio procesal, que muchos de ustedes conocen y tal vez poco tendría para iluminarlos, sino de una regeneración mayor relacionada a esta transformación. Les hablo de un cambio de paradigma, un cambio en la forma de ver el cambio, en fin, del verdadero cambio. Dije muchas veces cambio, ¿no? Bueno, ¿será que está de moda? Ya veremos. Para empezar debemos recordar que los nuevos sistemas de notificación electrónica no implican la derogación total de las reglas, las normas y los principios que conocemos en la materia, sino su adaptación a los tiempos actuales y a las nuevas realidades. Manteniendo las reglas generales de los actos de comunicación, lo que se modifica es el soporte, pasando del papel a los medios electrónicos. Esta irrupción tecnológica se da en un contexto procesal diseñado para otra época, razón por la que nos proponemos pensar si es apta la teoría de las nulidades para aplicarla sin más a la hora de atacar la validez de una notificación electrónica. Será entonces siempre necesario recordar los principios que rigen en la materia, los principios de especificidad, de trascendencia, de finalidad, de conservación, protección y convalidación, persisten sosteniendo plenamente su vigencia, adaptándose a los nuevos tiempos. Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación puestas al servicio de la justicia deben integrarse e interpretarse en forma armónica. Ya observamos numerosos precedentes donde podemos visualizar cómo la aplicación de estos principios sirven para resolver a la hora del ataque a una notificación electrónica, reinterpretándose desde parámetros tradicionales diversas realidades actuales. Pero entonces, ¿dónde radica la verdadera transformación que analizamos? ¿Solucionamos los numerosos inconvenientes en la materia al día de la fecha? ¿Surgen causales distintas? Bueno, creemos que el proceso digital y en particular los diversos sistemas de notificación electrónica traen mucha luz sobre la materia. Con el principio de eficacia como estrella polar que nos guía, terminamos de cuajo con prácticas abusivas, especulativas y dilatorias, promoviendo a la par un proceso más ágil y con una tutela oportuna y efectiva. Ahora bien, todo cambio trae aparejados nuevos cuestionamientos. Por ende, estará en nosotros dar una respuesta adecuada y en lo posible preventiva a estos nuevos problemas. Pero ¿y cómo va a ser ahora? Dirán algunos. Yo no tengo ni idea qué es eso del sistema online. ¿Qué es esto de que abro el sistema y tengo 300 notificaciones iguales? Dirán otros. Los abogados vamos a tener que estar 24/7 pendientes del correo electrónico, no vamos a tener vida. Bueno, como si fuera poco surgen nuevos conceptos relacionados al derecho procesal electrónico. Domicilio procesal electrónico, mail de cortesía, perfeccionamiento de la notificación electrónica, excesivo rigor electrónico. Imagínensela a nuestra amiga Anabel Ascar entrevistando a los abogados a la salida de los tribunales. Crónica se podría hacer un festín ante tanto pánico e incertidumbre. Podríamos venderle un nuevo especial de fin de año, ¿no? Que tanto les gusta pasar. La cuestión es que encontramos soluciones frente a antiguos problemas, tales como que el oficial notificador efectivamente diligenció la cédula o la arrojó en algún cesto de basura que encontró en el camino, que la pegó en la puerta y se la llevó algún viento que pasó, que
efectivamente la persona fue notificada, pero con fines meramente especulativos y dilatorios, promueve de todas formas un incidente de nulidad de notificación al respecto, y a la par encontramos nuevos cuestionamientos, tales como que se cayó el servicio de internet o se cortó la luz, que efectivamente nunca le llegó la notificación al abogado porque no estaba dado de alta en forma correcta en el sistema, que se cayeron los servidores oficiales. Bueno, tenemos problemas viejos que resolvemos, problemas nuevos que aparecen. Frente a esto, el juez debe adaptarse a este nuevo y especial contexto para dar respuestas oportunas y efectivas. Las reformas siempre implican desafíos, los grandes cambios siempre generan resistencia y necesidad de adaptación. Estará en nosotros, será este el desafío, acobardarnos ante el mismo o ser protagonistas para evolucionar. Podemos observar en la generalidad de los ordenamientos que han implementado al día de hoy estos sistemas una herramienta de invaluable utilidad. Es lo que conocemos como la auditoría del sistema por la oficina de informática correspondiente. Nuevamente, encontramos jurisprudencia que ya ha destacado su importancia. Ahora, frente al planteo o al cuestionamiento de una notificación electrónica, el juez de oficio o a pedido de parte deberá comunicarse con el responsable de la misma, debiendo asimismo esta oficina alertar sobre posibles caídas del sistema. Para ejemplificar, queremos señalar un fallo de mayo de este año de la Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que figura esto que queremos transmitir. Frente a un planteo de caducidad de instancia por parte de la demandada, el juez de primera instancia considera contestado su traslado en forma extemporánea. Para esto se vale de las constancias del Lex 100 que surgen de un sistema validado. Frente a esto, anoticiada, la parte actora plantea un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Acompaña impresiones de pantalla del sistema del portal online y alega que nunca recibió la notificación. Y de hecho proporciona su clave personal para que el secretario, en forma personal, ingrese al sistema y corrobore esto, lo que efectivamente hace. Pese a esto, el juez de primera instancia, formulando una interpretación funcional del artículo 8 de la acordada 31/2011 de la Corte Suprema, decreta la caducidad de instancia, confirma su resolución, rechaza la revocatoria, llegan los autos a la Cámara y como medida para mejor proveer, oficia a la Dirección de Sistemas de la Corte Suprema para que elabore este informe al que nos referimos. Destaca la existencia de dos informes que surgen de sistemas validados ambos y la dificultad de otorgar preeminencia al uno sobre el otro. Termina resaltando lo informado por el jefe del área correspondiente respecto a las caídas y dificultades que sufrió el sistema del Lex 100 en la fecha efectivamente en la que se produjo la notificación y ante esto emite una nueva interpretación flexible y funcional a esta flexibilidad del artículo referido, decretando la nulidad de la notificación cuestionada a partir de que esta falla en la notificación pudo haberse originado en la caída del sistema. O sea, ante la duda emite una interpretación flexible, tuitiva e integral del contexto especial en el que le toca resolver. La auditoría hace al funcionamiento y a la sostenibilidad del sistema. Ocupa un rol clave en este entuerto, otorgando previsibilidad, certeza y seguridad al mismo. Por eso será necesario determinar claramente quién será el responsable y cuáles serán sus deberes y sus atribuciones. Asimismo, se reestructura completamente el famoso incidente de nulidad de una notificación. Fíjense que ahora el juez, de oficio o a pedido de parte, deberá oficiar a esta auditoría para que elabore un informe circunstanciado de la notificación cuestionada, posibilitando en numerosos casos el rechazo in limine de este incidente, favoreciendo a la par un proceso más ágil y con una tutela oportuna. Ocupará de igual forma un rol clave en todo este sistema la figura tan promocionada por el maestro aquí presente, a quien le rendimos homenaje hoy, de la reposición in extremis, para dar soluciones a casos que a priori no tendrían una vía específica para ser tratados. Y sobre todo deberá primar un rol activo del juez, director del proceso,
que sea un intérprete preciso de este contexto especial en el que le toca intervenir. En cada caso concreto, a partir de la incorporación de estas tecnologías de la información y de la comunicación puestas al servicio del Poder Judicial para hacer justicia. No nos pondremos filosóficamente melodramáticos en este punto, pero sí creemos que es necesario destacar que el juez debe asumir un rol distinto, o en palabras de la propia jurisprudencia, emitiendo una interpretación que favorezca la supervivencia de los derechos y de las garantías fundamentales, sobre todo de la defensa en juicio y del debido proceso. Cabe resaltar, haciendo gala de nuestro orgullo panza verde, que el reglamento para notificaciones electrónicas de la provincia de Entre Ríos consagra una norma en particular en este punto. El artículo 11 del reglamento para notificaciones electrónicas determina que corresponde emplear un criterio flexible a la hora de evaluar los conflictos que se pudieran suscitar a partir de la aplicación del reglamento referido, evitando cualquier exceso de rigor ritual en su especial contexto. Cuando, ante el problema del funcionamiento del sistema o cuando alguna duda pudiera subsistir sobre la irregularidad atribuida al acto, debe primar como pauta interpretativa aquella que favorezca la protección adecuada del derecho de defensa y del debido proceso. Entonces tenemos la necesidad de una interpretación flexible, de evitar el excesivo rigor formal y, por otro lado, la contracara del excesivo rigor formal electrónico al que se está empezando a hablar hoy, que favorezca la supervivencia de los derechos y pondere siempre la consagración de las garantías fundamentales. Y resaltamos la necesidad y la importancia de no tratar de interpretar estos nuevos sistemas a partir de los sistemas actuales o de las estructuras mentales actuales, de lo que hablaremos un poquito más adelante, porque aplicando la analogía como particular criterio interpretativo, inevitablemente caeremos en errores. A ver si una experiencia personal les sirve para ejemplificar lo que les quiero decir. Cuando yo era chico, acudía a un instituto particular a aprender inglés. Me gustaba y tenía facilidad para la lengua anglosajona. Más adelante, cuando quiero rendir un examen internacional, me prepara una profesora esas de la vieja escuela, rigurosas, serias, que me dejó una enseñanza que me quedaría grabada a fuego. Ella me decía que esta facilidad que yo tenía no la podía estar sabiendo aprovechar porque lo que hacía era pensar en español lo que quería transmitir, traducirlo mentalmente y luego expresarlo verbalmente o por escrito. Que yo realmente aprendería a hablar inglés cuando me acostumbrara o me reacostumbrara a pensar en inglés y luego expresarme. Y lo cierto es que afirmamos que no hay que razonar estos nuevos cambios, que ya son una realidad, a partir de las estructuras mentales conocidas, sino repensarlo a partir de estas tecnologías que ya están incorporadas a nuestra vida cotidiana. Y creo que este es el foco que se nos debe prender. LED, claro. Porque estos cambios parten del cambio de una cultura, de un cambio de cultura jurídica, que ya se viene observando hace tiempo en las diversas consagraciones jurisprudenciales y legales. Debemos entender al juez actual, nuevamente en palabras del maestro, como un juez con una impronta marcadamente activa, terapéutico, dador de paz social, creativo y creador de una jurisprudencia de necesidades, intérprete fiel del contexto en el que le toca intervenir en cada caso particular. Miren, los cambios ya son una realidad inevitable. Debemos ser parte de una justicia oportuna a la hora de interpretar y de tratar los conflictos sociales que hoy más que nunca evolucionan mucho más rápido que las estructuras vigentes para dar respuesta a los mismos. Debemos coadyuvar entre todos a una justicia comprensiva siempre de este especial contexto en el que le toca intervenir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Muchas gracias al doctor Marcos, como bien dijo, es especializando en Derecho Procesal Civil de la Universidad Nacional del Litoral. Les pedimos disculpas por la demora que estamos manejando, pero ahora les va a comunicar la próxima microcharla la doctora María Laura Zapatel. Buenas tardes. Tengo el agrado de presentar a la cuarta microcharla, Estatus Jurídico de la Sentencia No Firmada.
se llevará a cabo por el Ateneo de Trenquelauquen, Dr. Rubén Carlos Egoscue. Los integrantes son Dr. Toribio Enrique Sosa, juez integrante de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Trenquelauquen. Doctora María Sarbusi, doctora integrante del Juzgado de Familia. Doctoras Mercedes Esnaola y Verónica Gallo, abogadas defensoras de la Defensoría Oficial. Y los doctores Norma Riera, Mariano Martínez Elelou y Juan Ferreiro, abogados de la profesión. Muchas gracias. Pueden empezar cuando quieran. Perfecto. Los chicos. Hola, hola. Hola. Bueno, los micrófonos, las chicas. No, vos ya lo tenías. Yo lo tengo andando, sí. Hola, hola. Ahí está. Hola, hola, hola. Sí. Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con nuestra representación, con nuestro spot procesal. Y entonces vamos a presentar, y les pedimos un fuerte aplauso, por favor, a nuestra invitada de hoy. Con ustedes, una sentencia de primera instancia. Discúlpeme una cosita. No es que yo quiera contradecirlo a usted, ni mucho menos arruinar este momento tan alegre, tan festivo, pero ¿cómo sabe usted que eso que está acá es una sentencia de primera instancia? Porque la verdad, yo no la entiendo. Muy fácil, mi amigo. Déjeme que le explique, por favor. A ver, explíqueme, porque... La sentencia, en tanto texto jurídico, posee características específicas, las cuales conforman un esquema orientativo. Por un lado, para el escritor, ya que en su composición debe atender a contenidos que son esenciales para que la sentencia sea tal. Y por el otro, para el lector, puesto que le permite reconocer ese texto como sentencia y no como otro texto jurídico. Así, el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, en su artículo 163, nos dice cuál debe ser el contenido de una sentencia de primera instancia. Si bien los contenidos mencionados no pueden ser omitidos, cabe aclarar que cada juez puede disponer los datos a su manera, dado que justamente los esquemas, mi amigo, son orientativos y soportan cierto margen de variabilidad. Lo suyo me impresiona realmente. Gracias. Pero yo no me quiero imaginar cómo le habría ido si lo hubiera tenido que decir de memoria, ¿eh? ¿Cómo dice? Bueno, no se enoje. Bueno.
como sea, si yo no entendí mal, para que un texto jurídico pueda ser considerado una sentencia de primera instancia, los contenidos deben estar allí, sin importar el formato. Más o Eso menos así. es así, es así. Bien. Dicho sea de paso, bueno, o quiero decir, obiter dictum. Bueno, yo también tengo lo mío, ¿eh? Tiene lo suyo. Ay, pero cómo extraño las interlocutorias solas, cómo las extraño. No como ahora, que vienen acompañadas por todos lados, arriba, abajo, sin ton ni son, al costado, por providencia simple. Antes las interlocutoras venían solas, qué tiempos aquellos, ¿no? Déjeme decir una cosita. Sí, claro. No me interrumpa. Una cosita, déjeme decir. Está bien, disculpe. Hay algunos jueces que confunden principio de concentración procesal con una falta total de estética literaria. Mire, comparto 100% lo que usted dice y me le alegro. felicito, le envidio esa agudeza, ese poder de observación. Ahora déjeme que le advierta, confórmese con que le resuelvan y déjese de tanta estética artística, que para eso, si quiere, vaya a una exposición de cuadros, pero no nos vayamos de tema. Es cierto, volvamos. Usted habló recién de contenidos que no pueden ser omitidos, ¿no es así? Eso dije, efectivamente. Concretamente, entonces, ¿cuáles son los contenidos que usted ve en eso que está ahí y que lo llevan a creer que es una sentencia de primera instancia? Bueno, mi amigo, le repito, basta con repasar claramente lo que tenemos a la vista. Tiene lugar y fecha, tiene resultandos, tiene considerandos y escuche bien, tiene un fallo. O sea, tiene todo lo que se puede esperar de un texto jurídico para ser considerado una sentencia de primera instancia. Perdóneme, pero ¿por qué dice que la sentencia de primera instancia, para hacerlo, tiene que ser errónea? ¿Por qué la sentencia tiene que ser errónea? Mire, mi amigo, yo no dije jamás que tiene que ser errónea. Pero sí, lo dijo, todos lo escucharon, dijo que tiene que ser errónea. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo dije eso yo? Pero hombre, acaba de decir que la sentencia tiene que tener un fallo. Ya lo voy sacando a usted. No. Espere, déjeme que le explique nuevamente. Lo que pasa es que, fíjese, hay dos fallares. Dos. El que nos interesa proviene del latín afflare, que significa olfatear. Del mismo origen que fallar es hallar. Así como, fíjese, fierro o hierro, usted hablaba de providencias simples, es muy usual colocar fecho en lugar de hecho. También se suele decir foja en lugar de hoja. Fallar, entonces, mi amigo, en términos forenses, puede significar tanto como hallar luego de haber percibido. Cuando un juez falla condenando o absolviendo, es que haya que hay mérito para condenar o para absolver. Me sigue impresionando. Gracias. Pero todavía tengo una duda. ¿Qué hacemos con el inciso 9? Mi amigo, no lo entiendo. ¿Qué quiere decir con inciso 9? Hable claro. Ojo, que Peirano se va a enterar de esto. ¿No se acuerda de lo que tiene escrito sobre el clare loqui? Pero señor, la firma, señor, la firma. Usted no me dijo que eso que está acá tenga firma. Si no le parece mal, le podemos preguntar a ver qué opina. Es cierto. Che, ¿vos tenés firma? Ay, discúlpeme, ¿usted me está hablando a mí? ¿Pero a qué más le voy a hablar? ¿Alguien ve otra cosa por acá que pueda parecer una sentencia de primera instancia? Ay, no, pero señora, hay un problema. Usted no me puede hablar así. Tiene razón. Así como así. Tiene No me puede tutear. Tiene Yo razón. soy una señora sentencia de primera instancia. Tiene razón. De todos modos, le voy a responder igual. No tengo firma. ¿Y qué? ¿Lo ve? ¿Lo ve? Ella misma está reconociendo, muy sueltita de cuerpo y hasta desafiante, que no tiene firma. Lo cual es evidente, porque la firma va al pie. Y en los pies no tiene nada. Está descalza. Está descalza. Y así las cosas, si está descalza, puede decirse que es una sentencia de primera instancia. Con la mano en el corazón, una vez más me ha sorprendido, debo darle la razón. Y a mí lo que se me ocurre es que le demos la palabra a los que saben. ¿Qué le parece?
Bueno, pero ahí surge otra pregunta. ¿Quiénes son los que saben? Porque si se refiere a mí, le aseguro que a mal puerto va por leña. Los códigos, mi amigo, los códigos. Esos son sabios y herméticos. Al menos eso creen algunos desde Napoleón hasta nuestros días. Entonces, por favor, si son tan amables, códigos. Bueno, ¿qué le parece, mi amigo? Empezamos por el Código Civil, que es el que tiene más rodaje, más años en la vida jurídica. ¿Qué opina? Tiene más experiencia, un código antiguo. Sí, la verdad que hay que respetar a los mayores. Empecemos entonces por Empecemos. el Código Civil. Tiene la palabra, si es tan amable. Muchas gracias. Muchas gracias. No hay problema. Les agradezco que me hayan invitado, no obstante, como dicen, soy viejo, estoy derogado. Les agradezco que me inviten para esto. Yo también tengo algo para decir sobre este tema que los convoca. Para mí, esto que está acá, como sentencia de primera instancia, sin firma, no existe. Ustedes recordarán, si tienen memoria, que en mi artículo 1012 yo claramente decía que era una condición esencial para la existencia de un instrumento otorgado en un acto privado, tuviera la firma de los otorgantes. Si no tenía la firma de los otorgantes, ese instrumento privado no existía. Pues lo mismo respecto al instrumento público. Si el instrumento público no tiene la firma del funcionario público, pues entonces no existe. Esto que tenemos acá, instrumento público, resolución judicial sin firma, realmente no existe. Si ustedes recuerdan, este año, en el 2018, en agosto del 2018, esta postura que yo acabo de exponerles es la misma que tuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Recuerdan el caso distribuidora Guyana contra la FIP? En ese fallo, la Corte Suprema de Justicia declaró de oficio declaró la inexistencia de un auto denegatorio de un recurso extraordinario. Entonces, les repito, más allá de agradecerles, siendo un derogado que me hayan invitado, la 26994 me derogó. Pero no se engañen, señores, no se equivoquen. Yo hoy estoy ultraactivo. Excelente, excelente. ¿Qué le parece? No, realmente me estoy anonadado. Ha sido muy clara la exposición del anciano Código Civil. ¿Y cómo seguimos? Y la verdad que ahora, bueno, corresponde que le demos la palabra, creo yo, a un código, bueno, algo más joven, más madurito se podría decir, que es el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Le damos la palabra al Código Procesal. ¿Cómo no? Código Procesal de la provincia de Buenos Aires, Civil y Comercial. Tiene la palabra, si es tan amable. Bueno, en esto nunca compartí demasiado la postura del Código Civil. ¿Cómo no va a existir esto que está aquí? Si lo estoy viendo. Si lo estoy viendo, con el mismo criterio, una sentencia a la que le faltaran los fundamentos tampoco debería ser sentencia. Y sabido es que se le reconoce el estatus de sentencia, aunque se la adjetive de arbitraria. Sentencia arbitraria, pero sentencia. Yo creo que si el Código Civil ha sido derogado y si el Código Civil y Comercial no contienen una norma igual al artículo 1012 del Código Civil, nos podemos liberar de esa visión algo particular según la cual se considera inexistente algo que evidentemente existe. El asunto, al fin, ha sido dejado en mis manos. Después de todo, la sentencia de primera instancia ¿es un acto procesal o no? En tales condiciones, creo que sin firma, eso que está ahí carece de un requisito esencial que le impide cumplir su finalidad. Yo opino, que eso que está ahí es una sentencia de primera instancia, pero pasible de una nulidad de índole procesal, he dicho. Muy bien, excelentísima la exposición también. ¿Y ahora quién nos quedaría? ¿Qué Y les nos parece? quedaría un código más jovencito, que está en la primavera de la vida, más tiernito, que es el Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, digámoslo entonces. Le damos la Por palabra. favor. Bueno. Gracias, señores locutores, por los elogios. Bueno, comparto lo expuesto por el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires sobre la inexistencia, y es por ello que no contengo ningún precepto similar al artículo 1012 del Código Civil. Pero no estoy de acuerdo con algo.
Si la falta de firma del juez provocara una nulidad procesal, entonces el solo consentimiento de las partes purgaría el defecto, tanto que así, purgado el defecto, no podría ser declarada nula de oficio y tendríamos a una sentencia de primera instancia sin firmar. Convengamos que esta sería una anomalía muy seria. ¿Qué significa anomalía? ¿Será grave? Si más o menos separo en sílabas, anomalía, anomalía. Y yo más o menos me puedo imaginar por dónde va. ¿Pero dónde? En una sentencia de primera instancia. Ah, ya estoy entendiendo. Las sentencias que están hechas como el trasero tienen una anomalía. ¿Pero qué dice, señor? Por favor, con postura, no interrumpa. Perdón, quise decir, no interrumpa innecesariamente. Señores, por favor, ¿podemos hacer un poco de silencio? Que Sí, continúen tiene hablando razón. los que saben. Tiene razón, tiene razón. Gracias, señora sentencia de primera instancia. Sigo y entonces afirmo que una sentencia de primera instancia sin firma del juez es nula de nulidad absoluta. Es nula porque si se requiere la firma del funcionario público para la validez del instrumento público, ver lo que digo en mi artículo 290, inciso B, y siendo la resolución judicial un instrumento público, ver lo que digo en mi artículo 289, inciso B, entonces es necesaria la firma del juez para la validez de la sentencia o de cualquier resolución judicial. Y de nulidad absoluta, porque afecta al orden público, señores, que los jueces no firmen sus resoluciones, o porque se aprobará al menos, que no es una buena costumbre, que el juez no firme sus resoluciones. Firmar sus resoluciones puede verse de mínima como una buena costumbre vinculante al juez. ¿Y por qué vinculante? Porque es una buena costumbre impuesta por ley. Además, sin firmar las resoluciones, ¿cómo podemos saber que las mismas son sus resoluciones? Bueno, excelente, muy clara también muy su claro. exposición. ¿Qué le parece? Sí, la verdad es que muy claro. Y bueno, hemos escuchado al anciano Código Civil, quien sostiene que la sentencia de primera instancia, que no tiene firma, es un acto inexistente. Hemos escuchado al Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, que sostiene que en las sentencias sin firmas estamos ante una nulidad procesal y por ende relativa. Y hemos escuchado al Código Civil y Comercial, que sostiene que en realidad estamos ante una nulidad absoluta. Yo la verdad sigo más perdido que antes, se lo aclaro. ¿Quién tiene razón en todo este embrollo? Mire, mi amigo, desde mi experiencia yo le diría que en cuestiones jurídicas, un jurista que sea creyente le diría que solo Dios lo sabe. ¿Cómo que Dios? ¿Cómo que Dios? ¿Y los jueces entonces? Pues mi amigo, los jueces, Dios, es lo mismo. ¿Pero cómo? ¿Qué es lo mismo? Y sí, señor, porque los jueces de primera instancia se creen que son Dios. Ah, sí, entonces los jueces de Cámara, bueno, y los de tribunales superiores. Ah, no, esos no lo creen, esos están seguros. Gracias, gracias. Bien. Muy bien, muy bien, ¿eh? Hola. Bueno. Sí. Suelta.
Daniela David. Bueno, vamos a escuchar la microcharla que nos tiene preparada la doctora Daniela David. La doctora es secretaria letrada de la Defensoría Oficial número 2 de Salta, es abogada, profesora en Ciencias Jurídicas, mediadora, integrante de la Comisión de Derecho Procesal del Colegio de Salta y nos va a hablar acerca de, su microcharla es acerca de del recurso de nulidad versus incidente de nulidad y representa al Ateneo Salta. Hola, buenas tardes. Bueno, muy agradecida con la organización por estar acá, muy contenta. Y bueno, lo que yo traigo para comentarles es hablar un poco sobre recurso de nulidad versus incidente de nulidad. Le puse ese nombre a la charla porque el objetivo que tengo es que desentrañemos cuál es el remedio que corresponde aplicar cuando lo que busco es atacar un acto que es viciado, que ha ocurrido durante el proceso, pero que llega a conocimiento del afectado una vez que ya se ha dictado la sentencia. Entonces yo le puse a mi charla recurso de nulidad versus incidente de nulidad y lo que yo he dado es llamar algo así como la pelea del siglo entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather. Pero de todos modos vamos avanzando y recordando algunas premisas que ya las tenemos en claro desde la facultad. ¿Qué es nulidad procesal? Nulidad procesal, una definición que ustedes ya las deben conocer de Lino Palacios, es la privación de efectos imputada a los actos del proceso que adolecen de algún vicio en sus elementos esenciales y que por ello están sin aptitud o carecen de la aptitud necesaria para cumplir el fin al que se hallaban encaminados. Entonces, básicamente, siempre que hablamos de nulidad, y ya acá el doctor Kielmanovich había dicho de que contábamos con 4 vías, que eran la acción, la excepción, el incidente, el recurso, básicamente, siempre estamos refiriéndonos a nulidad, tenemos que pensar en los presupuestos típicos de la nulidad procesal, ¿no es cierto?, que son los del 169 y subsiguientes del Código de la Nación, Código Procesal Civil de la Nación, que les cuento en Salta tenemos el mismo artículo, o sea, es idéntico. Entonces, para arrancar, lo que no tenemos ninguna duda, entonces empecemos por lo que no hay discordancia en la doctrina ni en la jurisprudencia, es qué es nulidad procesal y cuáles son los objetos del incidente de nulidad por un lado y del recurso de nulidad por el otro. Por un lado, el incidente. Nosotros sabemos, y esto es indiscutido, que cuando durante el curso de una instancia sucede un acto irregular, defectuoso, por alguna razón viciado, nosotros tenemos a la mano el incidente para atacarlo. Conocemos cuáles son los plazos para interponer el incidente de nulidad, que son los 5 días que ya mencionó el doctor Kielmanovich. Sabemos cómo tenemos que invocar, cómo tenemos que plantearlo, es decir, sé que tengo que invocar el perjuicio, el vicio, la finalidad, tengo que acreditar que no lo convalidé, que no fui el responsable, los típicos requisitos que ya conocemos. El incidente de nulidad, sabemos, nos da la oportunidad de debate y prueba. Y eso es una diferencia que es importante tenerla en cuenta cuando avancemos en la charla y la comparemos con el recurso de nulidad. Entonces, vale iniciar con esta apertura del incidente de nulidad para tener en claro que cuando yo tengo un acto procesal ocurrido durante el curso de una instancia que aún no llegó a sentencia y que está viciado, el remedio es el incidente de nulidad. Ahora recordemos que era el recurso de nulidad. Básicamente, y el recurso de nulidad es la vía que yo tengo para atacar defectos de lugar, de tiempo, de forma que pudieran afectar una sentencia. En este tema es muy parecido a lo que estaban recién en el Ateneo que pasó y que los chicos estaban atacando con furia la sentencia, le faltaba la firma. Bueno, en realidad siempre que tengamos algún vicio de ese tipo, vamos a ir con el recurso de nulidad, ¿no es cierto? Son defectos propios de una sentencia. Como todo recurso, el recurso de nulidad implica el ataque o impugnación a una sentencia y en el caso particular del recurso de nulidad está contenido en el de apelación.
Y ojo, porque esto que esté contenido en el recurso de apelación trae como consecuencia que solo voy a poder interponer recurso de nulidad de sentencias de las que también pueda interponer recurso de apelación, cuento con los mismos plazos, la interposición y el trámite es el mismo, entonces tengo que tener atención en ese punto. Del recurso de nulidad vamos a decir también de que lo que yo puedo tramitar en la apelación siempre va a ser acotado como toda vía apelativa. Entonces estos son dos elementos bien definidos hasta acá. ¿Para qué me sirve el incidente? Por un lado, ¿para qué me sirve el recurso? Por el otro. Pero yo tengo una duda que se las planteo acá y es lo que me trae a reflexionar con ustedes. ¿Cuál es la vía procesal a utilizar cuando se desea anular un acto procesal viciado ocurrido durante un trámite que ha culminado con una sentencia y el interesado conoce el acto luego de dictada la misma? Piensen en el típico caso de la persona que nunca conoció que existía un juicio en su contra y recién lo conoce cuando le llega la notificación de la sentencia y esa sentencia encima es condenatoria. Esta persona no encuentra la vía procesal para ir contra eso si nosotros le planteamos las limitaciones que tiene el recurso de nulidad y le cercenamos la vía del incidente de nulidad. Les cuento el caso y por qué viene esta reflexión. Un caso que nos llamó mucho la atención y por eso empezamos en el Ateneo de Salta a ver un poco este tema con un poco más de profundidad. El caso es así, se trataba de una psicóloga que emite, digamos, un informe en donde surge la posible comisión de un delito de abuso contra un menor y ese informe se utiliza como prueba para solicitar la elevación a juicio de una persona X, que era el sindicado como responsable del abuso del menor por esta psicóloga. Entonces esta persona X atraviesa un proceso penal, finalmente resulta absuelto. Cuando resulta absuelto se va derecho, sale del tribunal y se va derecho al colegio de psicólogos y denuncia a la psicóloga y pide que se le imponga como sanción por mala praxis la suspensión de la matrícula por determinado tiempo. El Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos le rechaza esa petición y este señor X, entre muchas particularidades que les sorprenderá, pero bueno, en lo que hace al tema ya se les explico. Este señor X va y plantea un amparo en donde él es el actor, el demandado es el Colegio de Psicólogos, los derechos que dice él vulnerados son a la honra, a la dignidad, y lo que pide es que se revoque la resolución del Colegio de Psicólogos y se le aplique a la psicóloga como sanción la suspensión de la matrícula. Para sorpresa de todos, el juez del amparo le hace lugar, le aplica una sanción, la suspende la matrícula por 5 años y la psicóloga se entera cuando le notifican de la sentencia. Imagínense que se quiere morir y se presenta ante el juez del amparo en el plazo de 5 días, plantea el incidente de nulidad y el juzgado le rechaza in limine el incidente de nulidad y en el decreto, además de rechazarle, le pone: habiéndose dictado sentencia, ocurra por la vía y forma que corresponde. Díganme ustedes qué les parece, cuál puede llegar a ser la solución a ese caso. Porque, ¿qué tenía en mente ese juez cuando le dice ocurra por la vía y forma que corresponde? Porque hasta ahí, por la literalidad del decreto, pareciera que se está refiriendo o al recurso de nulidad o bien será una acción autónoma de nulidad, pero el incidente no le da lugar, o sea, el incidente le está diciendo de plano que no. Y díganme si no les parece que lo que ella está buscando con ese planteo es integrar la litis y que el proceso todo se anule, no meramente una sentencia, sino lo que ella busca es que el proceso se anule entero y que vuelva a un estadio en donde ella tenga oportunidad de contestar demanda, de ofrecer prueba, de controlar prueba, de obtener una resolución que en definitiva puede resultarle justa o injusta, pero en donde ella sí fue oída. Nosotros creemos, y ya le estoy adelantando la solución entonces, que lo que corresponde en este tipo de casos es sí, acá tenemos al ganador de la contienda, que se aplique el incidente de nulidad. El incidente en realidad, y esta es otra solución que nos da Lino Palacio, constituye la única vía adecuada para plantear la nulidad de cualquier acto procesal realizado durante el curso de una instancia, aun cuando la consecuencia sea que ha llegado una sentencia. Y les digo por qué nosotros nos inclinamos por esta solución.
hay un artículo que es el 253 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que como les dije, idéntico al de Salta, que en su primera parte nos dice: el recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos en la sentencia. Entonces lo que se está refiriendo es que no hay otro supuesto para el cual proceda el recurso de nulidad. Si es por defectos de la sentencia, es por defectos en la sentencia de tiempo, forma o lugar. Hay una teoría que podríamos decir que es opuesta a la que sostenemos nosotros en el Ateneo y que tiene que ver con que en realidad la segunda parte del artículo 253 sería una vía de solución, una vía de escape que está indicando en cierta forma que también cuando hay un acto procesal o actos procesales irregulares durante el proceso y se dicta sentencia, la solución es, para ir contra esos actos irregulares, que yo plantee un recurso de nulidad. ¿Y de dónde sacan esta conclusión? Dice, porque la segunda parte del artículo dice, si el procedimiento estuviera ajustado a derecho, como significando que puede haber una hipótesis en donde el procedimiento no esté ajustado a derecho y que corresponde entonces ir con el recurso de nulidad. ¿Nosotros qué es lo que pensamos? Esta segunda parte, si el procedimiento estuviera ajustado a derecho y el Tribunal de Alzada declarara la nulidad de la sentencia por cualquier otra causa, resolverá también sobre el fondo del litigio. Este segundo supuesto se refiere en realidad a que no debe realizarse un reenvío al juez de primera instancia por parte del juez de cámara. Es decir, le está imponiendo esta segunda parte al juez de cámara que él, luego de anular la sentencia, resuelva el fondo del asunto. Y no tiene otra virtualidad. Esa es la postura que avala que la única forma, el único supuesto, perdón, por el que yo puedo recurrir de nulidad es por defectos de la sentencia misma. Otro argumento que sostiene esto de que la solución es el incidente de nulidad es porque no hay en el Código Procesal Civil de la Nación una respuesta, digamos, o no hay una indicación de cómo seguiría el camino en el caso de que el juez de la apelación decida anular los actos del proceso como respuesta a un recurso de nulidad. O sea, planteado un recurso de nulidad y que el juez de la alzada acoja el recurso y decida anular actos procesales previos a ella, no hay en el Código Procesal una norma que le diga a ese juez cómo sigue, o sea, cómo sigue el camino. Yo voy, planteo un recurso de nulidad, el juez de la alzada anula desde el traslado de demanda y de ahí ¿qué hace? Él sigue el proceso, él manda a un juez de primera instancia, lo manda al juez de primera instancia que fue el interviniente en el proceso que acaba de anular, lo manda a otro juez de primera instancia. Esa falta de solución nosotros creemos que se debe a que en realidad el Código no está contemplando ese supuesto. Otra razón de peso es la siguiente: cuando nosotros planteamos un recurso de nulidad de una sentencia, buscamos que se anule una sentencia y no buscamos que se anule un proceso. Entonces nosotros en realidad con el incidente de nulidad sí podemos anular un proceso, un acto, varios actos y también la sentencia, pero como vía de consecuencia. Yo con el incidente de nulidad, lo que estoy diciendo, y es muy claro, es quiero que se anule actos procesales previos a la sentencia, no solo la sentencia. Y otro argumento de peso, porque hay también teorías que sostienen esto, una vez que el juez, y es lo que le dijo el juez del ejemplo, en el amparo a la psicóloga, yo ya dicté sentencia, se terminó mi jurisdicción, no me vengas a plantear un incidente a esta altura porque yo ya no tengo jurisdicción, ya la perdí cuando dicté sentencia. Nosotros creemos que la sentencia que tiene la virtualidad de poner fin a una jurisdicción es una sentencia válida, que sea el corolario de actos regulares. Entonces, si yo tengo un acto que está lleno de, tengo un proceso que está lleno de actos viciados y se corona con una sentencia, esa sentencia es nula. No pone fin a ninguna jurisdicción porque es inválida. Entonces, ese argumento no tiene peso para la teoría que nosotros defendemos. Por otra parte, el hecho de que el recurso de nulidad no me permita debate y prueba, me está cercenando el derecho de defensa. Yo puedo, con el incidente de nulidad, como les decía hace rato, tener oportunidad de plantear defensas, ofrecer prueba, controlar prueba, que si planteo un recurso no lo tengo. Por otra parte también, nosotros sabemos que si planteamos ante el juez de primera instancia ciertos capítulos, son esos capítulos sobre los que yo puedo apelar. Yo no puedo plantear un recurso sobre temas que yo antes no se los planteé al juez de primera instancia.
Entonces, con la solución de que para los actos procesales viciados previos a la sentencia yo puedo oponer el recurso de nulidad, en realidad lo que estoy haciendo en definitiva es cercenando la garantía de la doble instancia, porque me estoy quedando con una sola solución sobre el fondo del asunto. Y bueno, para terminar, una conclusión de todo esto es que en realidad al momento de interpretar el derecho siempre debemos estar por aquella solución que garantice de la mejor y más extensa manera el acceso a la justicia y el derecho de defensa y no por aquella que la limite. Muchísimas gracias. Agradecemos al Ateneo de Salta y invitamos a los próximos expositores. Invitamos a la doctora Pauletti y a la doctora Bermejo. Buenas tardes, me toca presentar a Patricia Bermejo, que más allá de sus antecedentes, que es actual vocal de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de La Plata y próximamente jura como vocal de la prestigiosa Cámara Nacional Civil. Además es integrante de la comisión redactora del Código Civil y Comercial, Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es justamente de lo que nos va a hablar en su vinculación con las nulidades, que es lo que se está hablando, cuáles son los ejes de la discusión en esa comisión redactora. Tenemos el gusto de tener un integrante de esa comisión de 4 miembros y además los integrantes líderes de nuestro Ateneo de la comisión revisora de ese trabajo tan importante para todo el país, ¿no? Porque este trabajo tiene impacto en los códigos procesales provinciales. Estamos esperándola para también emprender localmente nuestros trabajos de reforma. Yo decía que más allá de los antecedentes de Patricia, que es profesora titular de la Universidad de La Plata y de muchos lugares, ella nos acompañó desde el inicio en nuestra formación como Federación de Ateneos. El primer evento, FAEP, que fue en la ciudad de Paraná, la tuvo entre sus expositoras, además de haber tenido a Angelina, nuestra homenajeada del día de hoy que tanto extrañamos. Estuvieron en el mismo panel, si te acordás, sí, claro, hablando justamente de los aspectos procesales del entonces reciente aparición proyecto de reforma del Código Civil y Comercial 2012. Así que muchas gracias, Patricia, por acompañarnos. Desde el primer momento hasta ahora viene como representante del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Bueno, buenas tardes. Primero, para mí realmente es una alegría y una distinción poder estar con ustedes hoy. Angelina realmente era una maestra, una gran amiga, un ejemplo. Así que que me hayan permitido sumarme a este homenaje a Angelina es por demás gratificante para mí desde lo humano. Por supuesto, siempre agradecer a las autoridades de la FAEP, al doctor Peirano, a Mabel de los Santos, a Ana, a amigos como tantos otros de los que están aquí desde hace muchísimos años. Y sí, siempre para mí es un gusto poder participar y poder aprender y también divertirme mucho con las charlas TEDx y nos enseñan a ver el derecho desde otra manera divertida, que es la mejor manera también que tenemos de aprenderla. Entonces, teniendo en cuenta todo el tema por el que todos nos encontramos, ¿no? El tratar de ver las nulidades procesales, cómo Aida habló de las nulidades en el Código Civil y Comercial de la Nación, que si bien tienen ámbitos diferentes, vemos que en algunos aspectos estos ámbitos se tocan. Ustedes saben que incluso está en la página del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, por si acaso alguno desea consultarlo, están las bases de este proyecto de reforma. Las bases surgieron de un intercambio durante bastante tiempo, de una comisión, de un pleno,
aproximadamente de 17 personas, de las cuales elaboraron unas pautas mínimas. Y acá la primera aclaración. No todo se llegó a poner allí, porque el tiempo, imagínense, que ha deparado los intercambios de opiniones, hicieron que no se pudieran desarrollar todos los aspectos que van a quedar incluidos y se necesitan incorporar en un código procesal. Solo quedaron algunos, lo que quiere decir que lo demás se va a tener que sumar en el articulado posterior. Es así que luego, en un segundo paso, hay 4 personas que estamos trabajando en la redacción y otras 5, actualmente 6, que están trabajando en la revisión. En la comisión redactora están los doctores Oteiza, Gómez Alonso de Díaz Cordero y Mario Caminker. En la revisora, la doctora Mabel de los Santos, el doctor Peirano, el doctor Roland Arasi, Jorge Rojas, Andrés Soto, y me queda alguien más. Jorge, si me ayudas. ¡Qué problema! Bueno, ya me voy a acordar. Y Ángela Ledesma, Ángela, que hoy estuvo. Bien, ¿cuáles son los ejes? Y ejes importantes sobre los que se va a estructurar toda esta modificación. Básicamente la oralidad, una oralidad con inmediación, un juez presente. Otro de los ejes importantes es, diría yo, una serie de principios, entre ellos el deber de decir verdad. Y esto ya nos da algunas pautas de cuáles pueden llegar a ser las nulidades que pueden llegar a preverse en el articulado. Es así que dentro de las bases se incorporaron algunos puntos esenciales que, si ustedes los observan, hacen mención a las nulidades. Una es, por ejemplo, el tema de la participación del juez. No es un tema menor. Se piensa en un proceso por audiencias que sea un proceso en el que tenga una intervención directa el juez. Por lo tanto, si este es uno de los ejes de la reforma, la circunstancia que no vaya a estar presente va a poder llevar a que se planteen, o está regulado como que puede llegar a dar lugar a una nulidad. Por lo tanto, esta nulidad, y es tan, les diría, uno de los ejes de la reforma, esta circunstancia de la oralidad y la presencia del juez y la intervención del juez, que se ha previsto en las mismas bases que si el juez no estuviera presente va a dar lugar a una nulidad de carácter absoluto, que además no va a poder ser convalidada y que puede ser planteada en cualquiera de las instancias, tanto a pedido de parte como de oficio. Y acá me gustaría que tengamos presente lo siguiente. Yo no les estoy hablando del código que tenemos, sino de un proyecto que ojalá que tome vida dentro de poco, es decir, que luego, por supuesto, tendrá sus etapas de control. Es decir, no es la ley que existe hoy, es una ley que se pretende sea superadora. Para esto también, y es importante mencionarlo para aquellos que no han tenido la oportunidad de poder conversar sobre este tema, hemos tomado varias fuentes. Por supuesto, muchos de los códigos y reformas procesales que se hicieron a lo largo del país, y también desde la perspectiva del derecho comparado se han tomado, por ejemplo, el Código de Colombia, la Ley General del Proceso de Uruguay, el ZPO, el Código francés, el Código italiano. Y si uno observa el de Brasil, por supuesto, que es uno de los últimos en América, y si uno observa aquellos informes que se hacen sobre el funcionamiento de la justicia en estos países de los cuales hemos tomado también como fuente legislativa estos códigos procesales, vamos a ver que también son conceptuados como justicias que tienen mayor transparencia y mayor independencia. Es decir, no han sido cualquier fuente la que se utilizó. Bien, por lo tanto, se trata también de tener en cuenta estas modalidades como para poder receptarlas a nuestra propia idiosincrasia, con una cultura jurídica especial. También otro de los puntos que es relevante son los mayores poderes que se le dan a los abogados. Es decir, el abogado en principio, la idea es, y esto también consta en las bases, porque uno tiene que tener mucho cuidado cuando habla, porque las bases sí fueron consensuadas. Entonces yo tengo que poner cuidado de no decir ninguna opinión que sea propia, porque entonces no sería fiel a lo que se conversó. Y mucho incluso de los debates que se están haciendo internamente también necesitan todavía ser productos de consensos.
Pero lo que sí está en las bases son las mayores atribuciones, las mayores facultades que van a tener los abogados para la participación del proceso. Por supuesto, esto no implica que las partes también deban estar presentes, y acá también uno de los temas que se debatió son los poderes que tiene el abogado para la representación de esta parte y en qué casos puede eximirse a la parte de concurrir, o si el órgano tiene que ir hasta donde está la parte. Entonces, estas mayores facultades sabemos que pueden estar relacionadas con que si tienen que participar en determinada actividad donde la parte no ha ido, por supuesto también puede invocar la calidad de gestor, como es en la actualidad. Pero una de las diferencias que está en las bases es que si no es ratificado en el tiempo que se prevea, que la norma prevea, es factible y se dispuso que no va a ser nulo en el caso de que se pueda ratificar con anterioridad al vencimiento del plazo. Es decir, como una forma de poder purgar y continuar con la validez del proceso. Después, por supuesto, se especificó en las nulidades procesales dos pautas generales que hoy también están vigentes, que es disponer la nulidad cuando la ley expresamente así lo dispone, y además que tampoco puede beneficiarse con esa nulidad aquel que la provocó, es decir, evitando de esta manera tratar de lograr dilaciones indebidas. Otro de las cuestiones que se ha hablado es el tema de las nulidades absolutas. Nosotros sabemos que más allá de las modalidades en la reglamentación de los códigos procesales, de las nulidades de orden adjetivo, son nulidades que pueden ser convalidadas, incluso este llamamiento de autos para sentencia que provoca la convalidación de las nulidades que pudieron acontecer en el proceso, nos enfrenta a que por vía de jurisprudencia se haya dado lugar a distintas posturas que se han llamado de distinta manera, con mayor o menor tecnicismo, a ciertas nulidades absolutas que pueden surgir en el proceso. Si se vulneró algún derecho constitucional, indudablemente, por ejemplo, en tantos otros casos, la reciente expositora del Ateneo de Salta, que refería no participó en el proceso, en otros, claro, no se integró adecuadamente la litis, no se le dio un traslado, le impidieron ejercer el derecho de defensa en juicio. Indudablemente, el pronunciamiento que pueda llegar a dictarse en ese caso no va a poder vincular hábilmente a la parte que va a quedar alcanzada en la decisión. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay ciertas circunstancias que provocan un strepitus fori que de ninguna manera se pueden convalidar por la circunstancia incluso de que nadie las haya atacado. Es por eso que se le da desde estas perspectivas también mayores facultades, poderes, deberes del juez para no entrar en qué es poder, qué es deber, qué es una facultad. Entonces, en realidad, el juez va a tener el deber de disponer la nulidad si observa, por ejemplo, a través de una audiencia videograbada, si así se dispusiere, que no estuvo presente el juez que luego dictó la sentencia, por ejemplo. Hoy hablando con Oscar Vázquez, antes de comenzar, me contaba de una experiencia que en cierto lugar no se había grabado adecuadamente una audiencia que se dispuso que sea grabada. Esto indudablemente puede llegar a dar lugar, este sistema, a nuevas formas de nulidades que hasta ahora no hemos tenido. Y otra cuestión también es el tema de los actos electrónicos o los actos digitales o la firma digital. También puede ocurrir que nos lleve a circunstancias que hasta ahora no hemos tenido en cuenta. También por eso nosotros estamos pensando la necesidad de un código procesal que recepte todas estas alternativas, que pueda dar una respuesta a las soluciones, una respuesta a las conflictivas, una solución a los conflictos que puedan llegar a originarse en la aplicación de la norma, del proceso, porque hoy con relación al tema de lo que había hablado la doctora Kemmelmayer, cuando hablaba de cómo se prevén las nulidades, entonces tenemos la oportunidad en este momento de reconsiderar qué se escribe dentro de un código. Es una realidad que hay determinadas normas de orden procesal que por su importancia hasta son de raigambre convencional,
¿no? Más allá, para no entrar en la discusión si está bien o está mal, las circunstancias que está, y esto lo podemos tener en cuenta como para que en forma coordinada haya una norma procesal que las recepte y que pueda dar una solución. Porque si no, lo que termina ocurriendo en la práctica es que siempre los derechos se terminan encauzando de alguna manera, pero siempre el reencauzamiento de las respuestas a estas incógnitas que nos da la ley surgen de la mano de la jurisprudencia. Y es aquí donde está muy bien, porque yo siempre digo que el juez es como el sastre que le da la forma de la ley para el caso. Una camisa de un único talle que hay que adaptarla a cada uno de los casos en especial. Y aquí ya dependería muchas veces la suerte del litigio de si es proactivo o no, o la posición que asume el juez. En la medida que esto se pueda prever, por supuesto, es imposible pensar que haya una disposición escrita que pueda contemplar todas las alternativas que pueden originarse en la práctica, pero sí pensar que pueda brindar más soluciones que dudas o que conflictos. Otra de las exposiciones anteriores, cuando se hablaba de la afiliación, ¿no? en la mesa de café, entonces yo pensaba, ¿no? En el fondo, un tema que se plantea y que me parece que está también vinculado con la cuestión de la acción de la revisión de la cosa juzgada, que también trabajó Aida, expuso Aida, es el tema de una seguridad jurídica, y una seguridad jurídica que se necesita, pero cuando esa seguridad jurídica se asienta en algo que es evidentemente erróneo, que es falso, ¿en qué medida podemos mantener una ficción en pos de otro concepto, de otro valor? Realmente creo que en el fondo la respuesta viene dada por una alquimia muy especial que se da en cada uno de nosotros y cómo juegan los valores en uno o en el otro. ¿Optamos por la seguridad a costa de una injusticia o tratamos de acomodar las cosas y vemos cómo se aplica la ley? Otro de los temas que se ha previsto y que se ha conversado es la cuestión de los procesos, los actos o los procesos que pueden surgir de carácter simulado o carácter fraudulento, también utilizando el derecho comparado. Básicamente, la circunstancia que no se cumpla con el sentido de la aplicación de la ley, entonces esto es lo que se pretende que se pueda revisar. Jorge es testigo, no sé si, de lo que se debate y de las ideas todas fundadas que se dan en uno u otro sentido. Así que lo que estoy haciendo es compartir con ustedes estas ideas que se han, sí, muchas de ellas plasmados en las bases sobre la nulidad, otras que serán producto de un lápiz más fino, y también algo que había preguntado uno de los asistentes hoy a la mañana, el tema de la participación. Hay foros abiertos donde se pueden sumar y pueden hacer aportes y todos son tenidos en cuenta. Siempre las ideas, y esto es lo más importante, deben repensarse y siempre de las soluciones consensuadas son mejores que las soluciones pensadas por menos personas. Así que todas estas contribuciones, lo que han explicado de las nulidades, las alternativas que han planteado, sabemos que son conflictos comunes, sabemos que son inquietudes, muchos pendientes que hay que resolver. Por supuesto, la ley positiva nunca da respuesta a todo, pero bueno, vamos a intentar hacer con el gran compromiso que hemos puesto todo y el tiempo que depara esta labor, tratar de hacer un sistema que pueda ser superador del sistema actual. Bueno, he considerado mis 20 minutos, les digo. Así que es un tema de tiempo que también está en la nueva ley. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien desea hacerme alguna pregunta, sugerencia? Ninguna. Eso es lo que tiene de bueno hablar sobre algo que nadie conoce, ¿no? Pero bueno, después lo van a poder criticar. Bueno, muchísimas gracias. Esta es una obsequio de la tesorería.
Hola, hola. Hola, buenas tardes. Vamos a presentar la próxima microcharla, que es a cargo de las doctoras Fedra Bruseguín, Leticia Sánchez y María Eugenia Chapero, que son del Ateneo de Reconquista Santa Fe. Y el tema es revisión de la cosa juzgada de sentencia declarada inconvencional. La pregunta, ¿qué tal si la regulamos? La doctora Fedra Noelia Bruseguín es abogada de la Universidad Católica de Santa Fe, hace ejercicio de la profesión en forma liberal, es escribana de la Universidad Católica Santa Fe y presidente de la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Ciudad de Reconquista. La doctora Leticia Marina Sánchez es abogada de la Universidad del Litoral, especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad del Litoral y mediadora. La doctora María Eugenia Chapero es abogada de la Universidad Católica Rosario, especializada para la magistratura de la Universidad Católica Rosario, magíster en asesoramiento jurídico de empresas de la Universidad Austral de Rosario y vocal de la Cámara Civil, Comercial y Laboral de Reconquista Santa Fe. Bueno, ahí está, yo con esto. ¿Yo en el medio o vos? Yo en el medio. Bueno, acción de revisión de cosa juzgada declarada inconvencional. ¿Qué tal si la regulamos? Porque el remedio no es peor que la enfermedad. En realidad, y vamos a robarle una idea a Couture, esto de que la utilidad o vigencia de la cosa juzgada es de utilidad más bien práctica y política que jurídica. Esta idea queremos que al principio quede suspendida para retomarla luego al final de este spot, como lo vamos a llamar ahora. Y también rápidamente tomamos de Couture una definición de cosa juzgada. Cosa juzgada, todos sabemos, que es la autoridad y eficacia de toda resolución judicial cuando no se admite contra ella ningún medio impugnativo que pueda modificarla. Rápidamente, los tres caracteres: inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad. Bien, pero ahora bien, ¿cuáles son los fundamentos o los cimientos en que yace este instituto tan caro al Estado de Derecho como es la cosa juzgada? A lo largo de todo este día hemos visto que por un lado está el valor seguridad jurídica, porque al Estado le interesa que los derechos que se debaten en sede judicial adquieran estabilidad, fijeza, por un lado. Y por otro lado, la cosa juzgada está íntimamente enmanada con el derecho de propiedad, porque todos sabemos que todo derecho que está determinado en una sentencia judicial se incorpora al patrimonio de una persona, como también lo es toda sentencia desestimatoria de una carga o de una obligación. Ahora bien, por eso, la importancia de la valor seguridad jurídica y la entidad del derecho como es el derecho de propiedad, podemos empezar a esbozar por qué causa tanto pudor y hasta estupor esta idea de revisar la cosa juzgada. Y acá se presenta una situación dilemática, un dilema al estilo de Shakespeare, to be or not to be, revisar o no revisar. Y nosotras pensamos que lo ideal es el justo medio entre dos extremos. Ni erigir la cosa juzgada con su valor seguridad jurídica en un dogma de fe a estatus divino, pero tampoco someterla a modificaciones y revisiones sin condicionamientos de tiempo ni requisitos específicos. Y con ese ánimo es que nos adentramos en la tarea de demostrarles que es necesario regular en Argentina una acción de revisión de cosa juzgada declarada inconvencional. Nos referimos específicamente al caso Fontevecchia y al sainete, como nos ha gustado denominarlo, que se ha generado entre nuestra Corte local y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual, como sabemos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras cosas, porque nos vamos a referir al sainete, que es lo que ha resistido nuestra Corte local, que es dejar sin efecto la condena civil impuesta a los periodistas reclamantes en sede internacional. Pero volviendo a la cosa juzgada y a esta idea de revisar o no revisar,
En general, nuestra Corte Nacional también ha aceptado revisar la cosa juzgada, pero siempre lo ha hecho por los carriles de la cosa juzgada fraudulenta. Y de hecho, todas las previsiones legislativas provinciales van por ese lado, ya sea por un recurso o una acción de revisión. Pero siempre necesitamos el fraude, violencia, dolo, maquinación fraudulenta. Y aquí aparece nuestro maestro Peirano, que siempre nos invita y nos interpela a pensar diferente. Y él nos dice, ¿y por qué excluir lo fortuito de la revisión de la cosa juzgada? Y así nace el término entuerto. Entuerto, como la circunstancia objetiva o subjetiva, voluntaria o fortuita, que redunde en que la sentencia final no refleja fielmente la verdadera voluntad del ordenamiento. Y acá otra palabra clave, ordenamiento, porque sabemos que en el derecho argentino, a partir del 94, el ordenamiento jurídico ha ensanchado sus confines y ha incorporado a la par del orden legal y constitucional los tratados y convenciones de derechos humanos suscritos por el país. Y he aquí el entuerto especial que nos ocupa, porque acá, fuera de los supuestos clásicos que venimos viendo, en que viene a desafiar la autoridad de cosa juzgada un documento declarado falso o desconocido al momento de la sentencia, o una prueba testifical o testimonial cuyos testigos o peritos fueron declarados por falso testimonio. No, no, no. Acá nada de eso. Acá nada más y nada menos viene a desafiar la autoridad de cosa juzgada de una sentencia local, y en el caso Fontevecchia nada más que de nuestra Corte, una sentencia internacional de un tribunal a cuya jurisdicción se ha sometido nuestro país, y una sentencia que declara que esa sentencia es violatoria de un derecho humano. Y acá nace una tragedia. Tragedia consistente en dos cosas juzgadas, opuestas, antagónicas, sobre los mismos hechos. Y esta tragedia se la puede atravesar o con paradigmas antiguos y un poco negadores de lo que Gustavo Zabrevelski denomina el cosmopolitismo judicial. Y en realidad pensamos que la Corte lo ha hecho de esa forma, a atravesar este conflicto y esta tragedia. Lo ha hecho negando el cosmopolitismo judicial. Pero ahora, de la mano de Fedra y de Leticia, vamos a desmenuzar los argumentos dados por nuestra Corte Nacional para convencerlos, como estamos convencidos nosotros, que han sido erróneos. El primer argumento de nuestra Corte, la supremacía constitucional. Con este argumento, nuestra Corte sostiene, la Corte local argentina, sostiene en su sentencia que no debe cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana porque es suprema. Suprema ella sus fallos en virtud del artículo 108 de la Constitución Nacional, y en su argumento también hace una interpretación, una combinación con el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, y con el 27. Este argumento de la supremacía constitucional que sostiene la Corte Argentina es rebatible. Lo afirmamos, se desvanece. ¿Y por qué? En primer lugar, por imperio de un principio básico del derecho internacional en materia de derechos humanos. Un principio acuñado por la Convención de Viena. Una convención a la cual nuestro país ha ratificado. Al principio al que me refiero es el principio que establece que ningún Estado parte puede invocar u oponer derecho interno, constitucional o infraconstitucional para resistir una sentencia de un tribunal internacional o para incumplir con una obligación internacional. Eso por un lado. Por otro lado, rebatimos este argumento de la Corte Argentina en virtud de que ella argumenta en virtud del artículo 8 con una interpretación al 75, inciso 22, y este artículo, ¿qué es lo que dice? Dice que ningún tratado, convención, declaración internacional, una sentencia internacional, de ningún modo puede derogar artículo alguno de la primera parte de nuestra Constitución Nacional. Y he aquí el detalle. El artículo 108, que le otorga la supremacía a la Corte y a sus fallos,
integra la segunda parte de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna. Entonces, haciendo una interpretación a contrario sensu del artículo 75, inciso 22, podemos inferir que este artículo 108 podría ser retocado o puede ser retocado por una sentencia de un tribunal internacional, en el caso Fontevecchia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Incluso, traemos a colación para seguir rebatiendo este argumento de la Corte, el artículo 68 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al cual, como sabemos, nuestro país también ha adherido o ha ratificado. Este artículo establece que los Estados partes se comprometen expresamente a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ojo, la Corte Nacional, nuestro Supremo Tribunal, es supremo, tiene ese carácter de supremo y sus fallos también, pero en su orden, es decir, en la órbita interna, en el orden interno de nuestro país. No así en la esfera internacional de derechos humanos, porque estamos hablando de derechos humanos involucrados. Incluso como nuestro maestro Sagüez acertadamente sostiene o expresa, los fallos de los cimeros tribunales de los países no hacen cosa juzgada material en materia de derechos humanos. Como por ejemplo en el caso Fontevecchia, que es el que traemos nosotros a colación, un fallo argentino que es violatorio de un derecho humano y que entonces puede ser invalidado y de hecho es invalidado por el Tribunal Internacional, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso con respecto a ese primer argumento. Un segundo argumento que sostuvo nuestra Corte local es el de la incompetencia de la Corte Interamericana. ¿No les suena incómodo, raro, hasta incluso un poco chocante que nuestra Corte en su sentencia, que la Corte Argentina en su sentencia, se atribuya la autoridad de determinar cuál es la competencia de la Corte Interamericana? Sí, así lo hizo y esto también es rebatible. ¿Por qué lo rebatimos? Nosotros lo rebatimos también por imperio de los principios de derecho internacional en materia de derechos humanos, porque reitero, estamos hablando de derechos humanos involucrados. Estos principios son los que establecen que los tribunales internacionales todos poseen la competencia de la competencia, es decir, son maestros de su jurisdicción. Y entonces al Estado argentino, a la Corte Argentina, no le corresponde determinar cuál es la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o determinar si debe cumplir o no debe cumplir con una obligación internacional. ¿Por qué? Simplemente por autoridad de lo que ratificó nuestro Estado argentino, que ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual establece que debe cumplir con las obligaciones internacionales y con las sentencias de los tribunales internacionales, en este caso de la Corte Interamericana. Bueno, el tercer argumento esbozado por la Corte Argentina para resistir el fallo de la Corte Interamericana fue el argumento de la falta de fundamentación normativa. La Corte Argentina dijo que el Pacto de San José de Costa Rica no autoriza a la Corte Interamericana a exigirle a una Corte Nacional que invalide una sentencia por ella dictada. A ver, pensemos entonces en el pacto. Si lo analizamos desde una perspectiva literal o textual, eso es así, el pacto no le da tal facultad literalmente y expresamente a la Corte Interamericana. Pero el artículo 63 de esa convención dispone que cuando la Corte Interamericana decida que hubo violación de algún derecho o libertad amparado por esa convención, dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de ese derecho conculcado. Entendemos que la Corte soslayó este artículo porque es ese el artículo de la Convención el que habilita y hasta le exige a la Corte Interamericana
a trabajar en pos de resguardar los derechos amparados por la Convención. Y al encontrar la Corte Interamericana que una sentencia resulta violatoria de un derecho humano, resulta lógico que exija que sea dejada sin efecto. El siguiente argumento que también utilizó la Corte fue el de la cuarta instancia. La Corte Argentina dijo que la Corte Interamericana no implica una cuarta instancia revisora de las sentencias emitidas por una Corte Nacional y que esta circunstancia, en consecuencia, inhabilitaría a exigirle a la Corte Nacional que deje sin efecto sus sentencias. Bueno, a ver, pensemos este argumento. Para una teoría procesal clásica, la postura de la Corte es acertada. La Corte Interamericana no es formalmente una cuarta instancia. Pero en los hechos, sí la Corte Interamericana está habilitada para calificar como convencional o inconvencional a sentencias locales. Y si la encuentra inconvencional, invalidarla jurídicamente. Entonces, nos encontramos ante dos situaciones que se contradicen. Y bueno, y pensando en esta situación, llegamos a la conclusión de que finalmente esta discusión no tiene ningún sentido, no nos lleva a ningún lado, simplemente al pensar el verdadero fin del proceso. Estamos convencidas que el fin del proceso es la seguridad, por supuesto, pero en lo justo. Entonces, si la Corte Interamericana ejerce sus funciones en el marco de una dudosa cuarta instancia o una instancia internacionalista sui generis, entendemos que carece de valor. El siguiente argumento que también esbozó la Corte fue el de la revocación. La Corte Argentina dijo que el mandato emitido por la Corte Interamericana de dejar sin efecto una sentencia suya equivalía a revocarla y que, por lo tanto, esa circunstancia sería inviable por considerarse suprema. Bueno, este argumento emitido por la Corte entendemos que no favorece al diálogo entre tribunales, no favorece ese diálogo tan necesario entre dos tribunales de tanta jerarquía. En cambio, la Corte Interamericana, al responderle a nuestra Corte, le dio al término, a la frase dejar sin efecto, otras alternativas de instrumentación, entre las que estuvo mantener la sentencia, pero con una anotación que indique que esa sentencia fue violatoria de los derechos amparados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y finalmente fue a esto a lo que accedió nuestra Corte en su sentencia dictada el 5 de diciembre del 2017. Y como se pueden dar cuenta, no nos conforma esa decisión del 5 de diciembre del 2017, porque entendemos que una anotación marginal en una intervención cuasi actuarial no quita de eficacia a esa sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, la cual puede ser objeto de ejecución. Y entonces entendemos que esa intervención cuasi actuarial, al no privar de eficacia a esa sentencia, no privarle de validez, nos impone y nos pone delante nuestro la necesidad de regular para evitar justamente este diálogo, pero que ha sido de alto voltaje y alta tensión institucional. Para evitarlo en el futuro, planteamos a ustedes la necesidad de regular una acción autónoma de revisión de cosa juzgada inconvencional. ¿En qué supuesto? En el supuesto que un tribunal internacional a cuya jurisdicción se haya sometido el Estado argentino haya dictaminado que una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada local ha sido dictada en violación de algunos de los derechos humanos reconocidos en los instrumentos de protección de derechos humanos suscriptos por el país, cuando esa violación, por su naturaleza y gravedad, entraña efectos que aún persisten y que no pueden ser dejados
sin efecto más que con esta revisión. Y siempre, por supuesto, que la revisión no lesione derechos de terceras personas adquiridos de buena fe. Esto nosotros lo tomamos y lo proponemos de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, aunque ellos lo tratan como recurso y nosotros lo proponemos como acción. Imaginamos el tribunal competente que sea el mismo tribunal que dictó la resolución declarada inconvencional. Las partes, la legitimación activa, las mismas personas que han sido reclamantes en sede internacional. La legitimación pasiva, las mismas partes que han intervenido en el proceso local y o sus causavientes. Y por último, un plazo lo pensamos también en consonancia con el Código Civil y Comercial, y también la Ley de Enjuiciamiento Civil Española lo prevé en el término de 1 año desde la sentencia de la Corte Internacional. En suma, y ahora retomando la idea del inicio, que la dejamos suspendida, que es esta de Couture, de que la cosa juzgada tiene una vigencia o utilidad más práctica y política que jurídica, sostenemos que la resistencia a revisar una cosa juzgada declarada violatoria de un derecho humano constituye un exceso de rigor formal y que por lo tanto no podemos ampararnos bajo el paraguas de la seguridad para modificar esa sentencia, porque esa sentencia, la existencia de esa sentencia violatoria de un derecho humano lesiona no solo la seguridad jurídica, sino la justicia. Y por eso, en esto, el remedio no es peor que la enfermedad. Gracias.